Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Nunca sé qué decir en la intro. Espero que estén bien y les quería presentar lo que pensaba yo como proyecto para el 19. Bueno, el proyecto va a estar dividido en dos partes. Vamos a hacer primero lo que es una conversión a un sistema de inyección electrónica, es decir, nos vamos a olvidar del carburador, lo vamos a dejar de lado y vamos a hacer todo un sistema de inyección electrónica que requiere un montón de componentes que después los vamos a estar viendo más en detalle qué es lo que tenemos que considerar, y después vamos a estar haciendo lo que se llama una sobrealimentación. En mi caso voy a estar utilizando un turbocompresor, hay gente que usa supercargadores, blowers, lo que sea, pero en mi caso elegí el turbocompresor. ¿Por qué? Porque ya está inventado. Como diría un gran filósofo argentino, ya está todo inventado, fantasme. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es crear algo similar a lo que ya está en el mercado y bueno, si lo podemos mejorar, mejor. Vamos a separar esto en dos. Vamos a decir que tenemos una parte que va a ser inyección y otra parte que va a ser sobrealimentación. Si le querés decir turbo a esto, decirle turbo, no hay ningún problema. Primero vamos a adaptar lo que es la inyección. ¿Qué necesitamos para la inyección? Bueno, primero en principal vamos a tener lo que es una ECU, es decir, el cerebro de nuestro sistema. Esa ECU o unidad de control de motor, en sus siglas en inglés. Acá vamos a tener que tener algunos sensores y también actuadores. Esto también va a llevar una instalación eléctrica que nos va a llevar, hablando de electricidad, a un sistema de encendido. El sistema de encendido del 19 es muy sencillo, va con un distribuidor con un funcionamiento electrónico y una bobina cilíndrica. Ese es el funcionamiento normal. En el caso de nuestro proyecto, lo que vamos a estar haciendo es colocar un sistema DIS, es decir, un sistema de chispa perdida, con lo cual vamos a estar cambiando distribuidor y bobinas por dos bobinas únicamente. Así que vamos a tener que modificar el sistema de encendido. Obviamente, como todo sistema de inyección electrónica, también vamos a necesitar combustible. Ese combustible va a ser otro de los elementos para modificar. Es decir, vamos a tener acá un sistema de combustible. Y, por si fuera poco, también tenemos que modificar otro de los elementos más para que, si bien esto va a estar integrado dentro en parte de lo que son sensores y actuadores, acá vamos a tener una modificación sobre admisión y escape. ¿Qué cosas van a quedar estándar para lo que es inyección? Bueno, básicamente todas las piezas mecánicas que conforman el motor en sí van a seguir siendo las mismas. Tal vez haya algunas modificaciones en algunos elementos como la tapa de cilindros, pero son modificaciones algo menores y por ahí muy exclusivas de mi vehículo en particular. Con lo cual vemos que tenemos una buena cantidad de trabajitos por delante para adaptar lo que es, o mejor dicho, para convertir el sistema de carburación a un sistema de inyección. Ahora bien, cuando hagamos lo que es la sobrealimentación, acá vamos a necesitar escape, modificarlo, lo vamos a necesitar modificar para poder colocar la turbina. Como dije, es turbo alimentado, va a ser turbo cargado, turbo alimentado, turbo. Para incluir el funcionamiento del turbo, vamos a necesitar modificar nuestro múltiple de escape y así acoplar la turbina propiamente dicha. También vamos a tener que
hacer modificaciones en lo que es lubricación. En general hay dos sistemas que se suelen usar. El turbo lubricación va a tener que tener siempre para que pueda girar y funcionar con normalidad. Eso es obvio. Pero también hay turbos que funcionan con refrigeración por lubricación, es decir, se refrigeran también con el mismo aceite que usan para lubricación. Y también hay otros sistemas que los turbos también usan refrigeración. En lubricación también es importante entender que teniendo un sistema más, nosotros lo que vamos a tener que considerar para nuestro vehículo es que el caudal también se mantenga constante. Mucha gente suele hablar de presión, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es el caudal, que es la cantidad de aceite que reciben los distintos elementos. Y de acá también tenemos que tener otro factor en cuenta, que es la temperatura. Para esto en general se suele usar lo que es un radiador. Posiblemente nuestro aceite se caliente más por el hecho de que también está lubricando el turbo, peor aún si es un turbo que únicamente tiene refrigeración por lubricación. Y también tenemos que tener en cuenta la refrigeración del turbo, es decir, vamos a agregar a nuestro propio sistema una absorción de calor, si así lo queremos denominar, y que de alguna forma lo vamos a tener que refrigerar, es decir, acá vamos a tener que ver nuestro radiador del vehículo, esto es radiador de aceite, esto sí es radiador del vehículo, y ver si el original que nosotros tenemos es suficiente para soportar el aumento térmico propio del turbo y también de las exigencias mismas que va a tener el motor, ya que no va a estar desarrollando la misma potencia. También vamos a tener que tener en cuenta lo que es la admisión. Dentro de un sistema de turbo nosotros vamos a tener algunos elementos que van a favorecer el funcionamiento del sistema y en todo caso también protegerlo. En escape también me faltaba aclararlo, no solo necesitamos un múltiple escape, también habría que ver la necesidad de, por ejemplo, tener una wastegate externa, no solamente la interna que tiene el turbo, habría que ver si la interna propia es suficiente para la aplicación. En admisión, nosotros seguramente vamos a tener una válvula pop-off o blow-off o alguno de esos nombres que a la gente le gusta decir últimamente. De acá también, yo en mi caso tenía el venteo conectado y otros elementos más, y vamos a tener que tener en cuenta acá que posiblemente tengamos que incluir una catch can o alguna cosa por el estilo para retener el aceite de los vapores generados. Esto sería en realidad el venteo. Admisión también tenemos que considerar el intercooler. Como ven, son bastantes cosas. En el momento donde nosotros pongamos la sobrealimentación, posiblemente necesite más combustible, es decir, tenga que volver a ver el tema inyectores, regulador y en todo caso también rampa, si el caudal que es capaz de suministrar es suficiente para trabajar con inyectores más grandes o si mismo los inyectores entran en dicha rampa. Y bueno, ¿qué le puede faltar a un sistema de turbo? Si no, el turbo, que también es uno de los elementos que hay que considerar, propiamente la elección es muy importante.
con lo cual vamos a tener bastantes cosas para averiguar. Y obviamente a todo esto, tanto acá como en la otra, ¿sabes qué? No así, voy a ponerlo bien en grande. Todo esto uno de los puntos más críticos de todo esto es hacer la programación correcta, tanto para utilizar el vehículo con inyección únicamente aspirado, como el vehículo con la sobrealimentación, es decir, vamos a tener que tener una programación, un banco de pruebas, todas esas cosas son de las más difíciles porque uno puede armar todo y el vehículo sigue sin funcionar correctamente, incluso ni siquiera enciende, y vamos a necesitar sí o sí una programación. Puede ser que me haya olvidado alguna otra cosita más, la sobrealimentación. También lo que vamos a tener que ver es la relación de compresión, de compresión que vamos a estar utilizando. Esto va en base al combustible que nosotros vayamos a utilizar en nuestro vehículo. Puede ser que me haya olvidado alguna cosita, pero seguramente lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, como siempre digo, quiero hacer las introducciones cortas y no lo logro y termino haciendo un video muy largo. Pero más o menos eso es el desarrollo que hay que hacer. Hay muchas cosas que ver individualmente. Espero que la sigan, que si les interesa lo vean, si no les interesa, bueno, no lo verán. Es así de simple, uno tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere ver y qué es lo que no. Si tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia lo pueden poner en los comentarios, no hay ningún problema. Yo en general siempre los leo, a menos que la aplicación no me avise que aparecieron nuevos comentarios en los videos. Así que sin más, me despido y nos vamos a estar viendo ya en los siguientes que empiezo a desarmar.